Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Bienvenidos sean todos. Si son tan amables de sacar su Biblia. Y no te preocupes, si tú no traes Biblia, levanta tu mano. Nosotros necesitamos una. ¿Alguien necesita Biblia? Por favor, seguidme a pasar Biblias de este lado. Y vamos a abrir en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Esta mañana vamos a estar haciendo un estudio de Jesucristo en el Getsemaní. ¿Cómo fue que Jesús pasó esas últimas horas antes de ir a la cruz? Marcos capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 32. Hasta el verso 42. ¿Sí? ¿Estamos listos ahí? Marcos capítulo 14, versos 32 al 42, y dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró a tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no estén en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: Duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Es bien interesante lo que Marcos relata acerca de la estancia de Jesús en Getsemaní previo a ir al Calvario. Como ustedes saben, la semana pasada estábamos hablando también de un tema similar, de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. ¿Quién vino la semana pasada? ¿Sí les hablaron de eso? ¿Sí? No se acuerdan. Ok. Y esta semana estamos hablando de la estancia de Jesucristo en Getsemaní. Y este mensaje es un mensaje que nos hace reflexionar sobre la fe. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: vamos a hablar de la fe. Y Jesucristo, mis amados, es el autor y el consumador de la fe. Y Él en su vida humana, transitando entre nosotros, fue puesto a prueba no solamente por el Padre, sino el mismo Satanás vino a tentarle en diversas ocasiones. Dice que Jesucristo fue tentado en todo, mas en Él no hubo pecado. Y Jesucristo, en esta vida perfecta de obediencia que llevaba al Padre, había hecho bastantes milagros, había manifestado su poder. Él venía de Betania, la ciudad donde resucitó a Lázaro. Fue acompañado por una multitud cuando entró a Jerusalén. Lo recibieron, cortaron las palmas y le hicieron un gran recibimiento. La gente que habitaba en Jerusalén no reconocía el poder de Jesucristo. De hecho, ellos se preguntaban: ¿quién es este? Pero la gente que lo acompañaba, al haber visto sus milagros, sí, ellos eran los que lo adoraban. Posteriormente, Jesús habla con sus discípulos y les da una serie de instrucciones. Los manda a la casa de un señor que tiene un aposento alto, que ha preparado para celebrar la Santa Cena. Jesús entra con sus discípulos y celebran lo que nosotros conocemos como la última cena, o la cena del Señor, que por cierto, al final de la reunión vamos a celebrarla. Y una vez que Jesucristo tiene este tiempo de comunión con los apóstoles, donde termina de estrechar los lazos con ellos, les lava los pies, empiezan a cenar, comienza la gran celebración, y ahí Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y cuál es la respuesta de todos los apóstoles? ¿Seré yo?
Qué curioso, ¿no? ¿Cuántos lo iban a entregar? ¿Y por qué a todos les entró la duda si iba a ser él? ¿Por qué crees que todos le preguntaron, ¿seré yo el que te va a entregar? Porque todos habían sido tentados con entregarle. ¿Tú crees que los fariseos nada más buscaron a Judas para que les entregara a Jesús? No. Los fariseos, los detractores de Jesucristo, habían estado sondeando entre todos los apóstoles para ver quién se lo entregaba. ¿Y en la mente de cuántos pasó ese pensamiento de yo lo entrego? En la mente de todos. Todos los apóstoles por un momento dijeron, 30 monedas de plata, pues si me hacen falta, Por un momento consideraron entregar a Jesús. Por eso cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar, ellos piensan que Jesucristo está hablando acerca de ellos, porque la ocasión del pecado había estado en la mente de todos, aunque en uno ya había sido consumada. Judas ya les había dicho qué día lo iba a entregar. El que llevaba más avanzadas las negociaciones era Judas. Pero todos ya estaban en el camino, o por lo menos en la mente habían pensado en entregar a Jesucristo. Imagínate, los hombres más cercanos a Jesús, a quienes les había invertido 3 años de su vida, quienes habían visto hacer milagros como la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo, la alimentación de los 5,000, habían visto tantos milagros y aún estaban considerando cambiar a Dios por dinero. ¿A quién se parecerá? Allá en México, a la gente de allá en México, a eso se parece. Ustedes no, ustedes se portan muy bien. Pero estaban considerando cambiar a Dios por las cosas materiales. Por eso les decía, este es un mensaje de fe. Jesús, rodeado de la gente que se suponía más cercana a Él, todos habían tenido en la mente entregarlo. Él sabe que llega el momento más difícil de su ministerio. Estar frente a frente con el diablo no le había representado a Jesús ningún esfuerzo. No le tuvo miedo al diablo, no cayó en sus tentaciones. Pero lo que más causaba tristeza y temor en la vida de Jesús era que enfrentarse a la ira del Padre. Los cristianos tendríamos que tener muy en claro esa diferencia. No es al diablo y a las tentaciones a quien teníamos que temerle. Tendríamos que tenerle miedo ¿a quién? A Dios, a la ira de Dios. ¿No le dijo Jesús a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el hijo? Y no dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque ¿quién tiene más poder? ¿Dios o el diablo? Dios. Entonces, si Dios quiere quebrantar a alguien, o el diablo quisiera quebrantar a alguien, ¿de quién tendrías que tener más miedo? De lo que Dios le puede hacer. Por eso Jesús está angustiado, porque no es al diablo al que va a enfrentar. Al diablo lo puede vencer. Pero ¿cómo resistes a Dios? ¿Cómo le dices a Dios que no te haga algo? Jesucristo iba a cargar con el pecado de todos los seres humanos, lo iba a presentar al Padre e iba a dejar que el Padre lo juzgara en el cuerpo de Jesucristo. Por eso él estaba afligido. Él iba a enfrentar ese momento y entonces Jesús, como leímos en el verso 32, dice que llegaron a un lugar llamado Getsemaní. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Getsemaní? ¿No? La palabra Getsemaní significa lugar de la prensa de los olivos. En aquel lugar era un huerto de olivos, de plantas que dan aceitunas, y los judíos utilizaban las aceitunas de manera muy cotidiana, no solamente para alimentarse, sino para extraer el aceite. Y una prensa lo que hacía era moler tanto los huesitos como las ramas del olivo para extraer aceite. Entonces, en ese lugar tan simbólico, Jesús acostumbraba a orar y se dirige con ¿cuántos de sus apóstoles? Con 3. De los 12, ¿escogió a cuántos? ¿Te acuerdas cuáles son? Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien. A estos 3 ya los había elegido otras 2 veces. ¿Te acuerdas en qué otras 2 ocasiones Jesús había elegido a esos 3? Muy bien, en el monte de la transfiguración. ¿Y cuál otra? Muy bien, cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿Te acuerdas que todos estaban afuera dudando y que les dijo, no está muerta, sino que duerme?
y le decían que estaba loco, y pidió a estos tres que entraran con él, y solamente ellos tres testificaron cómo fue que Jesús hace este milagro de resurrección. Bueno, Jesús confiaba en estos tres. A uno le había dicho: tú eres Simón Pedro, y te dijo: en esta roca edificaré mi iglesia. Y los otros dos le habían pedido sentarse a la derecha y a la izquierda de él cuando estuvieran en su reino. Eran los tres que más querían, los tres que más deseaban estar con Jesús de entre los 12, y por eso los llamó. Pero ¿hasta dónde les alcanzó el compromiso y las ganas? Hasta que el sueño los venció. Jesús les dice: vengan y velen conmigo. ¿Qué tenían que hacer? No le cambien, dijo velen. ¿Qué tenían que hacer? No más les decía: quédense despiertos, estén atentos. Y Jesús iba a ir a orar. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho vela? Y te duermes como estos tres. Cerca de Jesús quieren estar todos, pero pocos realmente asumen el compromiso de lo que implica estar cerca de Jesús. Para estar cerca de Jesús necesitamos estar atentos, despiertos. Si a veces yo predicando los arrullo, ¿no? Yo acá estoy bien emocionado, volteo las cosas. Digo: mira, cayó en el espíritu, está teniendo una visión. Y es de día, y es domingo. Para estar con Jesús necesitamos tener una actitud de pasión, de entrega, de compromiso. Pero estos tres que decían querer estar cerca de Jesús, el sueño los venció. Ellos no estaban entendiendo lo que espiritualmente estaba sucediendo en ese momento. Les acababan de lavar los pies. Pedro, de hecho, quería que lo bañaran completo. ¿Te acuerdas? Que Jesús les dice: yo les voy a lavar los pies. Y Pedro le dice: no, a mí no me laves nada, no soy digno. Y Jesús le dice: bueno, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Y dice: bueno, entonces báñame. Y le dice Jesús: cálmate, nada más con los pies basta. Acaba de pedirle todo a Jesús. Y le dice: ven y quédate despierto. Eran tres, hasta se podían haber puesto a platicar entre ellos, ¿sí o no? ¿Y qué prefirieron? Echaron un coyote. Y regresa Jesús de orar. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Una hora. Y regresó a buscar a sus amigos, y sus amigos estaban dormidos. Jesús estaba enfrentando las horas más difíciles de su vida en esta tierra, y las enfrentó solo, con un grupo de amigos que no entendían la necesidad que tenía él en ese momento. ¿Quién los había cuidado todo el tiempo? Jesús. Y la única vez que les pide algo, no estuvieron a la altura. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios en esta semana? ¿Cuánto tiempo ha cuidado de ti? ¿Qué te pide Jesús esta mañana? Que veas, que estés atento, que estés cerca de Él. Y a veces nos da flojera y lo dejamos para después. Jesús oró durante 1 hora y recibió respuesta. No. 1 hora hablándole el Hijo al Padre, y se levantó el Hijo aún con su alma turbada. Dice: entristecida casi hasta la muerte. ¿Alguna vez te has sentido muy triste? ¿Muy preocupado? ¿Muy angustiado? ¿Y oras y sientes que Dios no te responde? Jesús te entiende. Él sabe qué es lo que se siente. Y Jesús se conformó con haber orado una vez. ¿Cuántas horas oró Jesús esa noche? 3 horas. Fue oró una vez, regresó. Fue oró otra vez y regresó. Y dice: fue oró la tercera vez y volvió y les dijo: ahora sí, duérmanse. Porque este mensaje es un mensaje de fe. Porque Jesús estaba actuando aquí como hombre, estaba siendo 100% hombre mientras estaba en el huerto de Getsemaní, y tenía un gran problema. Y nos enseñó qué hace un cristiano con los problemas. ¿Qué es un cristiano con los problemas? Los enfrenta en oración. ¿Cómo enfrentas tus problemas? Con oración de Dios. Amén, que los enfrentemos con oración.
Pero muchas veces estamos tan cansados, tan agobiados que decimos, yo necesito un relax. Estoy muy estresado, estoy muy enojado, ya no puedo, ya no aguanto. Y buscas algo que te relaje, algo que te haga sentir bien. Y generalmente lo que te hace sentir bien es pecado, ¿no? Hay quien dice, voy a tomar una copita para relajarme, ¿no? Voy a ver un ratito la tele. O a veces estás tan triste, tan preocupado que empiezas a pensar en cómo pecar para relajarte, para satisfacerte. Está el que está batallando con su matrimonio, o la que está batallando con su matrimonio. Es que no cambia, no quiere, ya oré. Es más, me voy a buscar otro para que vea lo que se siente, ¿no? En lugar de ser valientes y enfrentar los problemas con fe y persistiendo hasta que tengamos la respuesta de la dirección de Dios, algunos buscan salidas fáciles. Dicen, yo ya me cansé, yo ya oré y Dios no me respondió, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y empiezan a permitir en su vida pecados, buscando recibir aunque sea un poco de satisfacción. Pero los problemas no se enfrentan así. Jesús fue y oró y fue sincero con el Padre. Te voy a leer la oración de Jesús. Está en el verso 36. Dice, Abba Padre. Todos saben lo que significa Abba Padre, ¿verdad? ¿Qué significa Abba? ¿Qué significa Abba? Y luego Padre, ¿qué significa? Abba es un auxiliar que se utiliza para darle un diminutivo o un sentido cariñoso a la siguiente palabra. Entonces cuando dice Abba Padre, es como decir papito, o padre mío, o papá, ¿no? Algo así muy cercano y muy cariñoso. Y Jesús se arranca con esa palabra. Él sabe quién es Dios, él sabe que es su papá, sabe que lo ama y sabe que lo va a cuidar. Y le dice, todas las cosas son posibles para ti. Analiza la oración de Jesús. Número 1, reconoce el amor y la bondad del Padre. Número 2, ¿qué está reconociendo? La omnipotencia de Dios, que para Él, ¿cuántas cosas son posibles? Todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Como Él reconoce que Dios es bueno y sabe que para Dios nada es imposible, que para Dios todo es posible, entonces Jesús le expresa cuál es su deseo. ¿Cuál era el deseo de Jesús cuando estaba en Getsemaní? No ir a la cruz. ¿Jesús quería ir a la cruz? No quería ir a la cruz. Hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a llevar a sufrir, a padecer. Nos va a tocar aguantar. Y eso no siempre es atractivo. Y no es pecado reconocer que no quieres sufrir. Es pecado resistir la voluntad de Dios. Volviendo otra vez el ejemplo, ¿no? Del matrimonio de un padre. Un padre que tiene un hijo rebelde. Y que no es un niño de 7 años al que te puedes dar unas nalgadas y lo sientas y haces que obedezca. Suponiendo que tu hijo ya es un hombre, una mujer, un adolescente, alguien a quien no le puedes dar unas nalgadas y se te pone rebelde. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a golpear? Capaz que te lo regresa. ¿Qué tiene que hacer un padre cuando sus hijos ya son grandes y no caminan bien? Hablar con ellos, ser firme, pero al final del día la decisión ¿quién la va a tomar? Ellos. Le toca aguantar y confiar en Dios. Aunque puede ser que vea a su hijo seguir cometiendo el error y a lo mejor cometer errores más grandes, sí, pero le toca aguantar y confiar en Dios. ¿Y eso suena alentador? No. O al esposo, a la esposa que quiere restaurar su matrimonio, que sabe que su esposo está siendo infiel o su esposa está siendo infiel y él quiere restaurar su matrimonio. Y habla con su cónyuge y su cónyuge no reacciona. No se va a ir a buscar otro porque es pecar, pero a lo mejor le toca aguantar, confiar en el Señor. Y a lo mejor su cónyuge se vuelve
se aferra más a otra persona o busca a otra persona y persiste más en el pecado, y a lo mejor le toca seguir siendo vulnerado y creer y confiar. ¿Y eso suena alentador? No. O a veces en el trabajo, en el negocio, te esfuerzas, te portas bien, eres generoso, y las finanzas simple y sencillamente no mejoran. ¿Por eso tienes que hacer algo incorrecto para tener dinero? No. Te toca creer, confiar y esperar, aunque no siempre suene eso alentador. Jesús quería dejar de sufrir, y el Padre le dijo, órale pues, ¿te quito la copa? No. Mientras Jesús le pedía al Padre que la copa no pasara por sus manos, ¿cuál era la respuesta del Padre? Ninguna. Porque el Padre ya le había dicho a Jesús qué era lo que tenía que hacer. Jesús cierra la oración diciendo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Jesús sabía que él podía orar 50 horas, pero no podía cambiar la voluntad de Dios con ninguna de esas oraciones. Lo único que tenía que hacer era aceptar su voluntad. En el proceso, en las pruebas, en los dolores, nuestra fe tiene que ir con ese sentido. No para cambiar la voluntad de Dios, no para que las cosas sucedan como y cuando yo quiero, sino para que yo pueda tener la fortaleza de aceptar y vivir la voluntad de Dios para mi vida. Aunque la voluntad de Dios para mi vida en ese momento me causa un dolor. Aunque la voluntad de Dios para mi vida en ese momento sea incómoda y sea dolorosa. Regresó Jesús con sus discípulos y los halló durmiendo, y le preguntó a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Qué estaba esperando Jesús mientras oraba? Que lo fueran a arrestar. ¿Te acuerdas que había anunciado en la cena, uno de ustedes me va a entregar? Y después le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y sale Judas. Jesús va a Getsemaní. Judas sabía que Jesús oraba en Getsemaní. Jesús sabía que lo iban a ir a arrestar ahí. Y mientras esperaba ese momento, Jesús oraba. ¿Para qué crees que quería despiertos a los tres? Para que le avisaran si venían por él. Completamente solo, Jesucristo vuelve a ir a orar. Pero antes de orar les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Vuelta con la persona que tienes a tu lado, dime si tiene cara de débil o de fuerte. Entre más carne le veas, ¿qué crees? Jesús sabe que la carne se revela. La carne es débil. ¿Cuántos de ustedes saben que la carne es débil? ¿Cuántos pueden decir, uy, la mía es muy débil? Pero ¿cuántos de ustedes saben que ese no es pretexto para pecar? Sí, no es pretexto. Hay quien dice, Oscar, de veras, yo me quiero portar bien, pero como que no puedo. Como que sí quiero y ya, a la hora de la hora no puedo. Es que soy débil. O el que le confiesa la infidelidad a otro, es que fui débil. Ay, no, como si eso fuera consuelo. Ay, sí, pobrecito, déjate abrazo. No, la debilidad es una realidad, pero no es un pretexto para pecar. Al contrario, tendríamos que estar bien atentos los que sabemos que somos débiles. Porque Dios nos ha dado a todos un espíritu que está ¿cómo? Dispuesto. ¿Cómo está tu espíritu? No está muy dispuesto el tuyo. Otra vez. ¿Has querido? ¿Cómo está tu espíritu? Dispuesto. ¿Cómo está tu espíritu? Dispuesto. Bueno, más o menos anda disponiendo tu espíritu. Pero tu carne es débil. Es la que resiste. ¿Cuántas cosas de la voluntad de Dios hoy siguen en espera en tu vida? Porque le estás dando lugar a la carne en lugar del espíritu. La vida de fe tiene esa característica. ¿La fe es espiritual o es física? Es espiritual. Es espiritual. ¿Y el que anda en la carne cuánta fe tiene? Ninguna. Y sin fe, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios.
¿cómo crees que vas a vivir una vida íntegra y bendecida por Dios si andas en la carne? Es imposible. Pero cuando tú andas en la fe, te vuelves una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios cuesta y te puede costar la vida misma. En estos días platicaba con alguien y hablábamos precisamente de la predicación del Evangelio. Y cómo a veces es más fácil invitar a la gente a recibir un milagro que a perder su vida para seguir a Jesucristo, ¿no? Si tú te paras en la esquina y dices, ¿quién quiere un milagro? Pues capaz te forman todos. Pero si tú dices, ¿quién quiere seguir a Jesús aunque eso le va a costar la vida? Pues no vas a tener tanto éxito, ¿no? No vas a tener tantas personas siguiéndote. Pero es que es la verdad, mis amados. Dios no nos ha invitado a un parque de diversiones. Dios nos ha invitado a una vida espiritual plena y absoluta, pero para poder encontrar esa vida, casualmente tienes que estar dispuesto a perder la que ya tienes. Te doy un tip: vale más la vida que Dios te ofrece que la que ya tienes. Pero ese es el asunto. Estar dispuestos a ir y enfrentar los momentos difíciles de la vida, los tragos amargos, las cosas que Dios nos pide, con fe, confiando en la voluntad de Dios. Jesús presentaba su oración durante 3 horas al Padre, reconociendo que Dios era bueno, reconociendo el poder de Dios y mostrándole cuál era el deseo de Jesús. Él no quería sufrir. ¿Qué hizo la diferencia de la oración de la tercera hora a la oración de las 2 primeras horas? Jesús acepta la voluntad del Padre. Que Jesús terminó convencido de que lo mejor era aceptar la voluntad del Padre. Las otras 2 veces regresó y regañó a los discípulos porque estaban durmiendo, porque no lo estaban acompañando. Cuando regresó a la tercera hora, ¿cuál fue la instrucción? Ya duérmanse, ya descansen. ¿Por qué? Porque el alma de Jesús había encontrado descanso. Después de que había estado triste hasta la muerte, ahora ya tenía descanso. ¿Qué fue lo que le dio el descanso a Jesús? Encontrar la voluntad de Dios por medio de la oración. ¿Cuántas cosas te preocupan? ¿Cuántas cosas te angustian? Vela y ora hasta que la paz del Señor llene tu alma. Y a lo mejor tú puedes decir, no, es que las cosas que me preocupan no están en mí, yo estoy bien, pero me preocupan mis hijos, o me preocupan mis hermanos, o me preocupa mi esposo, o me preocupa la economía, no sé. No importa lo que te preocupe, lo que importa es qué vas a hacer con esa preocupación, qué vas a hacer con ese dolor. En cada circunstancia que estás atravesando, Dios tiene algo que decir, algo que esperar de ti. Está la voluntad de Dios para cada circunstancia en tu vida. ¿Estás realmente buscando la voluntad de Dios o solo estás buscando que tu carne se sienta cómoda? ¿Realmente te estás esforzando para aceptar la voluntad de Dios? Porque el verso 39 nos dice que Jesús no cambió la oración. Dice, otra vez fue y oró, diciendo que las mismas palabras. Jesús repetía y repetía la oración hasta que fue convencido. Dice el verso 41, vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. ¿Qué pasó después de que Jesús les dice eso? Llega Judas con los soldados y lo arrestan. Jesús estuvo listo para aceptar la voluntad de Dios y entonces la voluntad de Dios se cumplió en la vida de Jesús. Pero mira cómo enfrenta Jesús el Calvario. Cualquiera de ustedes que haya visto, que haya leído la Biblia, haya visto alguna representación de este tipo, bíblica, alguna representación bíblica, sabrá que a partir de ese momento, ¿cuánto dolor expresó Jesús sobre lo que le estaba pasando? No manifestó dolor. Judas llega y ¿qué le hace a Jesús? Le da un beso. Y después de que lo besa, lo arrestan. ¿Cuál era la muestra para que supieran a quién arrestar? El beso.
Lo arrestan, se lo llevan, lo enjuician, lo bofetean, lo humillan, lo escupen, le arrancan la barba, lo llevan preso, eligen a Barrabás antes que a él, lo azotan, le ponen una corona de espinas, el pueblo grita crucifíquenlo, lo sacan, y todavía le da tiempo a Jesús de decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué diferencia del Padre perdónalos porque no saben lo que hacen? Tengo mi alma triste hasta la muerte. Hay un mundo de diferencia entre una declaración y otra. ¿Qué hizo la diferencia? Aceptar la voluntad de Dios. Jesús ya no estaba sufriendo la voluntad de Dios, estaba fortalecido, atravesando la voluntad de Dios, no resistiéndola, sino viviéndola. Y al final de cuentas, ¿en qué acaba la historia? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? La resurrección de Cristo. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Se quedó ahí? No. ¿Cómo estoy? Vivo. Él vive. Resucitó y está entre nosotros. Y fue exaltado hasta lo sumo. Y está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga por estrado de pies a todos sus enemigos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el único nombre sobre el cual hay salvación. ¿Qué fue más grande? ¿La recompensa o el momento de dolor? La recompensa. Esa es la fe, mis amados. Entender que Dios es bueno, aunque lo que me pida me va a causar un dolor, ese dolor es pasajero y momentáneo, pero la recompensa que yo reciba será eterna. Vuelta con la persona que piensa que te conviene hacer la voluntad de Dios. Así es que no andes haciendo locuras. No existen salidas fáciles que den buenos resultados. Una salida fácil, alguien que huye de los problemas, alguien que se refugia en el pecado, está perdiendo lo más por lo menos. El mensaje de esta mañana es: seamos como Jesús, valientes, perseverando en la oración y aceptando que Dios tiene algo para nosotros y es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos idear, porque al final la recompensa es eterna y nadie nos la puede quitar. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando y después de orar pasaremos a celebrar la Santa Cena. Cierra tus ojos y reflexiona por un momento lo que Dios te haya hablado en esta mañana. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida, no solamente esta mañana, lleva tiempo llamándote, y su voluntad a veces nos lleva a un punto donde tenemos que estar dispuestos a padecer, a sufrir, a resistir, a decirle no al pecado, a decirle no a nuestra comodidad, a nuestros deseos, y dar un paso en fe, avanzar hacia lo desconocido, avanzar hacia aquel lugar que no conocemos o que no controlamos, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a reconocer que estamos mal, estar dispuestos a cambiar, a perder la vida que tenemos para ganar la vida que Él tiene para nosotros. Y no es fácil, pero es lo mejor. Deja de vivir con miedo, deja de huir de los problemas, deja de resistir la voluntad de Dios. Y hoy glorifica a Cristo en tu vida, imitándolo. Ve a tu Getsemaní a orar, a clamar y a confiar que la prueba es pasajera y el galardón eterno. Y habla con Dios. Amado Padre, estamos en esta mañana delante de ti, reconociendo que eres bueno, que eres nuestro
Padre, y que nos amas. Y así como Jesús oraba en Getsemaní, hoy te podemos decir: Padre hermoso, Papito, amado Dios, para ti nada es imposible. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú conoces nuestros deseos, nuestros sueños y nuestros anhelos. Sabes que somos débiles y que hay cosas a las que tememos y dolores que hoy nos afligen. Pero Padre, haz tu voluntad en nuestra vida, que sea como tú dices y no como nosotros queremos, porque lo que conviene es lo que tú dices. Déjanos ir y hacer tu voluntad, fortalecidos por tu Santo Espíritu, y ser como Jesús, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, y entregar nuestra vida a tus pies para que hagas como tú quieras. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Nuestra fe está puesta en ti. No importa cuán oscuro, incierto parezca el futuro, tomados de tu mano, el galardón que nos espera es grande. Lávanos con tu sangre, Jesús, límpianos. Quita la duda, el miedo, convéncenos, llénanos de esa fe, esa pasión y ese denuedo para poder decir como tú: hágase tu voluntad y no la nuestra. Brilla el reposo a nuestra alma para enfrentar cualquier prueba que nos venga, sabiendo que la victoria es una garantía, porque tú vas con nosotros. Señor, bendice a estos tus hijos e hijas en cualquier situación que estén atravesando, que la fe no les falte, que el convencimiento esté en ellos, que miren la cruz y entiendan que la victoria ya les ha sido dada, que no tiene nada que temer, que tú eres bueno, que para ti todo es posible y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bendícelos, Señor, y llévalos a que te den gloria con su fe y su obediencia. Suple sus necesidades, fortalécelos y consuélalos. Que Jesucristo sea su motivación, su pasión y su ejemplo. Que tu cruz, Señor, sea el lugar a donde podamos ir y clamar y recibir respuestas, para, llenos de fe, darte gloria con nuestros actos. Transfórmanos como tú, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú, a no huir de los problemas, sino a enfrentarlos, porque eres bueno, porque nos amas. Recibe, Padre, tú y solamente tú toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza, en tu precioso nombre, porque tienes ese nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual hay salvación, en tu glorioso nombre, Jesús. Amén y amén.